Vamos a presentar ahora a nuestro querido padre fundador, el padre Renzo Césolo, que va a compartir con nosotros un tema muy importante y muy actual, una carta del Papa Francisco que él nos ha dado para toda la iglesia, y el padre Renzo pues va a platicar con nosotros acerca de esto. Le damos un aplauso al padre con todo nuestro cariño. El padre Renzo dice cofundador del apostolado de la nueva evangelización, fundadora Catalina Rivas. Muy bien. Antes de comenzar, quiero agradecer la presencia de los señores obispos, Monseñor Cristóbal, que viene de Oruro, y Monseñor Rafael, que viene de una zona más cercana. Gracias por estar con nosotros. Sabemos que tienen tantas ocupaciones y tantos deberes, pero la presencia de ustedes nos edifica, nos fortalece y nos confirma también en la fe. Gracias. Un aplauso para ellos, por favor. Había pensado, cuando vine aquí, sacar solamente algunos tópicos concentrados de este documento Lumen Fidei, que es un documento de unas 30 páginas. Y después dije, es demasiado leer todo esto. Entonces, para no asustarles, dije, voy a concentrar en unas cuantas hojas lo que el Santo Padre ha escrito aquí. Ustedes saben que Benedicto XVI escribió 2 documentos importantes, 2 cartas encíclicas, recordando las virtudes teologales, la esperanza y la caridad. Y luego le faltó escribir sobre la fe. Y esta carta la publicará este Papa Francisco, un poco enriquecida, pero manteniendo las características de la primera carta que habría querido publicar su santidad Benedicto XVI emérito. Entonces, al comenzar esta carta, yo quisiera hacer un eco a un ejemplo muy importante que nos dio un día Charles de Foucault. Se cuenta que él, antes de hacerse religioso, estaba en África cumpliendo unas misiones diplomáticas. Entonces tenía que trazar puentes, tenía que hacer algunas obras especiales allí, siempre en nombre del gobierno francés. Y un día se encontraba reunido con su familia y con unos familiares cercanos. Y él les hacía a ellos este comentario: he estado en África, he construido puentes, he edificado casas, he hecho tantas obras sociales, he hecho esto, esto y esto, y los familiares que escuchaban, todos estaban atentos a ver qué cosa, qué maravillas has hecho. Y de pronto la sobrinita pequeña le dice, pero tío, ¿qué es lo que has hecho para Dios? Y él se pone pálido y dice, nada, no he hecho nada. No he tenido tiempo para pensar en Dios. ¿Creerán ustedes que esa pregunta que le hizo la sobrina, una pequeñita, lo pone en crisis
Y desde ese momento él cambia de vida. Y él decía, he tenido tantas ocupaciones en la tierra que me quitaron el tiempo para mirar el cielo. He hecho tantas cosas, pero nada para Dios. Y este es el peligro que pueda sucedernos a nosotros también. Llegar al final de nuestra vida y tal vez encontrarnos con las manos sin obras, con las manos vacías. ¿Qué cosa hemos hecho para Dios hasta ahora? Y ustedes saben que él, Charles de Foucault, a partir de ese momento se retira, comienza una vida de oración, de penitencia, de obras sociales, pero con el corazón de un creyente. Cambia totalmente y se hace fundador de uno de los movimientos más significativos que hay hoy en día en la iglesia. Los grandes misioneros de Foucault, tanto de forma activa como de vida contemplativa. Y hoy lo contemplamos tal vez entre los beatos o futuros santos de la iglesia. He ahí una huella que nos deja un hombre que ha tomado en serio la palabra de Dios y que nos invita a nosotros también a ocuparnos de las cosas del Señor con esa valentía, con esa fuerza de voluntad, con esa radicalidad que tuvo Él, para que nosotros también seamos como Él, constructores de este reino de Dios entre nosotros. Y ahora pasemos un momentito a este tema que nos atañe. Nos ocupamos demasiado de las cosas, de los asuntos temporales y descuidamos lo eterno que nos espera. La persona que se ocupa de los asuntos religiosos disgusta mucho al demonio. Y nosotros cuando nos ocupamos de los intereses de la iglesia, de los asuntos de la fe, de alguna manera ponemos en crisis al enemigo. Entonces, ¿qué cosa vamos a hacer? Cada uno en su corazón tiene que pensar cómo reprogramar, cómo consolidar las convicciones, cómo ponerse en la presencia del Señor para decir, Señor, hasta hoy yo he sido un creyente a medias, hasta hoy he sido un cristiano, no a tiempo completo, sino a medio tiempo. Quiero ser un cristiano verdaderamente a tiempo completo. Pasemos en este momento a este tema tan interesante que se llama Lumen Fidei, que es la carta encíclica que publicó el Papa Francisco. Recuerda el Santo Padre que la fe no recorta las alas de la investigación y de la razón humana, sino que por el contrario, la fe abre a un horizonte más amplio que no se rompe con la muerte y da pleno sentido a la vida. Vivir sin fe es vivir con el horizonte recortado y como encajonados en una vida que se acaba. Perdón. La fe tiene su centro en Jesucristo, en quien se hace creíble el amor de Dios. Cuando nosotros hablamos de la fe, tenemos que preguntarnos qué quiere decir. Primero quiere decir creer. Luego quiere decir aceptar. Luego quiere decir fiarse. Luego quiere decir vivir lo que es el contenido de la fe. Porque no se trata de aceptar una serie de verdades simplemente, sino aceptar a Cristo, creer a Él, en Él,
y a todo lo que Él nos enseña. La fe entonces tiene siempre su centro en Cristo, que hace creíble en nosotros el amor de Dios, que ha llegado hasta el extremo de la cruz y ha vencido la muerte en la resurrección, haciéndonos hijos por el perdón y la gracia. La fe no es una postura individual y aislada, y esto lo subraya con frecuencia el Santo Padre, sino nutrida en la fe de la Iglesia. Estamos en el mismo barco, estamos remando en la misma barca, caminamos con el sucesor de Pedro y con todos aquellos que tienen la misión recibida de guiar y de pastorear a la Iglesia. Por lo tanto, esta Iglesia siempre está referida al magisterio que nos sirve e interpreta la palabra de Dios. No caminamos solos. El cristiano que pretende caminar solo tiene el riesgo de hundirse, de perder los horizontes, de acabar con su vida, así como las ovejas que se pierden en la maleza o que caen en los precipicios o que se introducen en la oscuridad, en los bosques o en los lugares inhóspitos. La fe es la que sostiene los principales cimientos de la vida, dice el Santo Padre. Es la que sostiene en el dolor. Es la que abre las puertas de la muerte a un horizonte de eternidad. Es la que nos hace salir al encuentro de quien sufre por cualquier causa para alentarle con la ayuda de nuestra caridad. Y en esta actitud creyente, María es el modelo de fe. Es la que ha engendrado fe y alegría para todos los hombres. Y un signo de la fe es esa alegría que solo puede brotar de un corazón creyente. ¿Qué síntesis podemos darle a todo este documento importante? Lumen Fidei quiere decir luz de la fe. Es la primera encíclica firmada por el Papa Francisco, dividida en 4 capítulos, una introducción y una conclusión. La carta, explica el Papa, se suma a las encíclicas que Benedicto XVI ya hizo anteriormente. Es un trabajo valioso para crecer, para conocer, para integrarnos, para amar a la Iglesia y a Cristo que preside todo esto. Entonces, ese documento ilustra los motivos en que se basa el documento. En primer lugar, recuperar el carácter de luz propio de la fe, capaz de iluminar toda existencia del hombre. ¿Qué puede pasarle al hombre que no tiene fe? ¿Qué puede sucederle a una sociedad que no cree, que cada vez más entra en la oscuridad? ¿Qué puede sucederle a las familias que marginan a Dios en el mundo de hoy? ¿Qué puede sucedernos a nosotros si caminamos en la duda y sin fe? Sin Dios no podemos hacer nada. Andamos en la oscuridad. Andamos a ciegas. Andamos sumergidos en la muerte. Esto es lo que quiere subrayar el Santo Padre. El hombre, mientras no tenga fe, camina en la muerte, camina en la desgracia, camina por las veredas del infierno. Ese es el peligro, que nosotros, dejándonos contagiar por el racionalismo de hoy, por el materialismo que nos envuelve, por el relativismo en el que estamos sumergidos, pues tenemos el riesgo
el riesgo de perder definitivamente la luz que es Dios. Entonces, este documento, que se hace precisamente a los 50 años después del Concilio Vaticano II, quiere reavivar la percepción y los horizontes de la fe en los hombres. Y nos invita a profesar esta fe, a confesarla en la unidad y la integridad de nuestra Madre, la Iglesia. La fe, de hecho, no es un presupuesto que hay que dar por descontado, sino es un don. La fe siempre es un don, que debe ser alimentado y fortalecido. Quien cree, dice Santo Padre, ve, porque la luz de la fe viene de Dios y es capaz de iluminar toda la existencia del hombre. Dice Santo Padre, procede de un pasado, de la memoria de la vida de Jesús, pero también viene del futuro, porque nos abre vastos horizontes. El primer capítulo titula Hemos creído en el amor. Y aquí el Papa hace referencia a la figura de Abraham. La fe en este capítulo se explica como escucha de la palabra de Dios. Dios llama. Llama a salir del aislamiento de su propio yo, de Abraham. Hoy de nuestro propio yo. Para abrirnos a una nueva vida, a la promesa del futuro, que hace posible la continuidad de nuestro camino en el tiempo, uniéndose así a la esperanza. Y finalmente también dice el Santo Padre emérito, la fe se caracteriza por la paternidad, porque el Dios que nos llama no es un Dios extraño, sino que es un Padre. Dios es nuestro Padre. La fuente de bondad que es el origen de todo y lo sostiene todo. En la historia de Israel, lo contrario de la fe es la idolatría, que dispersa al hombre en la multiplicidad de sus deseos y lo desintegra en los múltiples instantes de su historia. ¿Cuánta idolatría hay hoy? El pueblo de Israel experimenta por momentos la amistad, la paternidad, la cercanía, el amor de Dios, la protección de Él. Pero cuando se aleja de Él, encuentra a la idolatría. Y esto atrae el castigo, atrae el enojo de parte de Dios, porque el hombre se ha vuelto infiel. Y la infidelidad marca la historia de todas las generaciones. Luz y oscuridad nos acompañan lamentablemente siempre. La fe es un confiarse al amor misericordioso de Dios, que siempre acoge y perdona, que endereza lo torcido de nuestra historia. Es disponibilidad a dejarnos transformar una y otra vez por la llamada de Dios. Es un don gratuito de Dios que exige la humildad y el valor de fiarse y confiarse para poder ver el camino luminoso del encuentro entre Dios y los hombres. La historia de la salvación. Esa historia de la salvación que no ha terminado, que sigue con nosotros. Y aquí está
Este documento se detiene después en la figura de Jesús, que es el mediador, que nos abre a una verdad más grande que nosotros. Una manifestación de amor de Dios que es el fundamento de toda existencia. Nos hace la fe contemplar a Jesús que muere y que resucita. Y en Él la fe se refuerza, porque Él revela su inquebrantable amor por cada uno de nosotros. Entonces dice el Papa, Jesús es el testigo fiable, es digno de fe, a través del cual Dios actúa realmente en la historia y determina el destino final. Pero también hay otro aspecto decisivo de la fe en Jesús, la participación en su modo de ver. Jesús tiene que hacerse parte de nuestra vida, para que nosotros veamos la vida como la ve Él. La fe, en efecto, no solo mira a Jesús, sino que también va desde el punto de vista de Jesús, mirando con sus ojos, pensando con su mente, amando con su corazón, mirando a la realidad como la mira Él, caminando en la vida como caminaría Él. Entonces, creemos a Jesús cuando aceptamos su palabra y creemos en Jesús cuando lo acogemos en nuestra vida. Dos dimensiones importantes: creer y escucharlo, y confiar naturalmente en Él, porque su encarnación de hecho hace que la fe no nos separe de la realidad, sino que nos permite captar su significado más profundo. El cristiano puede tener los ojos de Jesús, puede tener sus sentimientos, su condición filial, porque se le hace partícipe de su amor, que es el Espíritu. Esa puerta está abierta para todos, porque el Espíritu Santo es aquel que nos hace gritar Abba, Padre. El Espíritu Santo es aquel que nos guía, que nos ilumina, que nos da la comprensión de la palabra del Señor, que nos conduce a la plenitud de este misterio. La fe se confiesa dentro del cuerpo de la Iglesia como comunión real de los creyentes. Los cristianos son uno sin perder su individualidad, y en el servicio a los demás cada uno gana su propio ser, dice. Por eso la fe no es algo privado, no es una concepción individualista, una opinión subjetiva, sino que nace de la escucha y está destinada a pronunciarse y a convertirse en anuncio. Yo recuerdo una vez, viajando en un tren en Europa, tuve una conversación con un hermano islámico. Preguntaba, ¿de qué religión eres tú? Yo soy musulmán. Y después, sin que yo pudiera decir algo, todas las religiones son iguales, me dice. Todo es igual. Ustedes creen en Cristo, nosotros creemos en Mahoma. Y bueno, cada uno por su lado, de manera que no hay ninguna diferencia. Y yo le digo después, pues mira, nosotros creemos en Cristo porque Él es el Hijo de Dios, porque Él es la palabra definitiva de Dios. Pero para nosotros también Mahoma es la palabra definitiva de Dios, decía él. Pero Mahoma no resucitó, Cristo sí resucitó. Mahoma no resucitó a nadie. Bueno, pero también los brujos pueden hacer ciertas cosas.
pues mira, tal vez no vamos a resolver nada con este diálogo, porque veo que tú estás en otro camino y yo estoy en otro. Pero yo te digo, Cristo es el resucitado por excelencia. Ustedes saben que los musulmanes en su época conocieron que Jesús, ellos son de la época entre el 400 y el 500, sabían que nosotros profesábamos a un Jesús resucitado y subido al cielo con la ascensión. ¿Saben qué han hecho ellos? También lo quisieron hacer subir a Mahoma al cielo, para decir, el nuestro también lo hemos hecho subir. O sea, aprecian ciertas cualidades que están en la fe, pero se las añaden a ellos por su propia voluntad, para decir, pues, no hay nada, no hay ninguna diferencia entre Mahoma y Cristo. Conociendo esto, sabemos por dónde van y naturalmente que es muy difícil un diálogo de este tipo. Entonces nos dice el Santo Padre en el segundo capítulo, la fe sin verdad no salva, se queda en una bella fábula. La proyección de nuestros deseos de felicidad también son una fábula. Y hoy, debido a la crisis de verdad en que nos encontramos, es más que nunca necesario subrayar esta conexión, porque la cultura contemporánea tiende a aceptar solamente la verdad tecnológica, lo que el hombre puede construir y medir con la ciencia, y lo que es verdad porque funciona. O sea, porque me sirve, porque me está respondiendo. Todo eso es lo único que existe, la tecnología, la ciencia. No hay nada fuera de eso. Las otras verdades del individuo son válidas solamente para uno mismo y no al servicio del bien común. Entonces ahí caemos en una situación de relativismo terrible. Hoy el hombre olvida sobre el origen de todo y no se hace ya la pregunta sobre Dios. Y entonces ese documento nos invita a nosotros a preguntarnos más sobre Dios y a responder acerca de Dios a la luz de la palabra. Pensar, hay toda una historia que nos habla de Dios. Siempre Dios ha acompañado al hombre desde su origen. También lo acompaña cuando los hombres le son infieles, cuando los hombres se dirigen a la idolatría. Pero Dios considera al hombre como su obra predilecta, como su obra maestra, como la obra más perfecta. Como decía San Agustín, el hombre es la obra y el reflejo de Dios. Entonces es la obra maestra en sus manos. Luego dice el Papa, amor y verdad no se pueden separar, porque solo el verdadero amor resiste la prueba del tiempo y se convierte en fuente de conocimiento. Y puesto que el conocimiento de la fe nace del amor fiel de Dios, verdad, fidelidad, ellos dos siempre van juntos, dice. La verdad que nos abre a la fe es una verdad centrada en el encuentro con el Cristo encarnado, que viniendo entre nosotros nos ha tocado y nos ha dado su gracia, transformando nuestros corazones. Aquí el Papa abre una amplia reflexión sobre el diálogo entre fe y razón, sobre la verdad en el mundo de hoy, donde a menudo viene reducida a la autenticidad subjetiva, porque la verdad común da miedo, se identifica con la imposición intransigente de los totalitarismos.
Hace unos años hubo ese famoso Congreso para la Globalización en Beijing. Ese Congreso ha destrozado el corazón del hombre, los valores, la dignidad. Ha destrozado la imagen de Dios. Más bien, lo ha borrado a Dios. Y entonces se ha tratado solamente de asuntos que están dentro del egoísmo, dentro del capricho, dentro de las pasiones, sin freno, sin ninguna medida. Todo esto ha traído una desgracia a la humanidad. Y desgraciadamente, muy pocas palabras han salido en contra de todos esos pronunciamientos de parte de la Iglesia. Si la verdad es la del amor de Dios, entonces no se impone con la violencia. Dios no impone con la violencia. No aplasta al individuo, dice. Por esta razón la fe no es intransigente. El creyente no es arrogante. Al contrario, la verdad vuelve humildes y conduce a la convivencia y al respeto del otro. Finalmente, este documento habla de la teología y afirma que es imposible sin la fe, porque Dios no es un mero objeto, sino que es el sujeto que se hace conocer. La teología es participación del conocimiento que Dios tiene de sí mismo. Cuidado. Muy importante esto. Es la participación que Dios da acerca del conocimiento de Él. Se desprende, dice, que debe ponerse al servicio de la fe de los cristianos y que el magisterio de la Iglesia no es un límite a la libertad teológica, sino un elemento constitutivo, porque garantiza el contacto con la fuente original, con la palabra de Cristo. Hay muchos teólogos hoy en día que se disparan y ya hablan de opinión personal, como si fuera la opinión de la Iglesia. La Iglesia no enseña esto. La Iglesia tiene un comienzo, tiene una continuidad, tiene una permanencia fiel a todo lo que es la verdad de fe. Y ningún teólogo puede atreverse a cambiar lo que la Iglesia nos ha enseñado, lo que es el depósito de este magisterio. Finalmente, en el tercer capítulo lo titula Transmito lo que he recibido, remitiéndose a la carta de San Pablo a los Corintios, 1 Corintios 15, versículo 3. Todo el capítulo se centra en la importancia de la evangelización, que se ha abierto al amor de Dios. La luz de Jesús resplandece sobre el rostro de los cristianos y así se difunde, se transmite bajo la forma del contacto como una llama que se enciende de la otra. La nueva evangelización tiene que ser una llama que arde dentro de nosotros y que se contagia, que se derrama, que se expande a los demás. Una llama que se enciende de la una a la otra y pasa de generación en generación a través de la cadena ininterrumpida de testigos de fe. ¿Qué hemos hecho de nuestra fe? ¿Qué hemos hecho de nuestra convicción cristiana? ¿Somos capaces de defender la fe? ¿Somos capaces de dar la cara? Esto es lo que nos cuestiona el Santo Padre. ¿En qué medida hacemos presente el Evangelio vivo que está dentro de nosotros? ¿Cómo lo estamos haciendo?
Dice, se hace imposible creer cada uno por su cuenta, porque la fe no es una opción individual, sino que abre el yo al nosotros y se da siempre dentro de la comunión de la iglesia. Por esta razón, quien cree nunca está solo, porque descubre que los espacios de su yo se amplían y generan nuevas relaciones que enriquecen a la vida. Hay, sin embargo, un medio muy importante, dice el Papa, que son los sacramentos, que son una memoria encarnada. ¿Qué cosa es el sacramento? Es un acto de Dios en nuestra vida. Es una acción que santifica, una acción que perdona, una acción que nos reconcilia, una acción de Dios que pasa a través de sus ministros para santificar a la iglesia, para rehabilitarnos espiritualmente en comunión con la iglesia de la que nos hemos separado con el pecado. El sacramento devuelve la vestidura del Hijo de Dios, la gracia, el amor, la fuerza, el consuelo, devuelve la dignidad que nosotros hemos perdido con el pecado. Entonces hay que tener presente los sacramentos, que son una puerta, que son una luz, un camino para estar siempre en comunión con el amor que es Dios. Nos habla del bautismo, nos habla de este sacramento que nos abre las puertas a esta familia del pueblo de Dios, que nos injerta en el pueblo santo, que nos da el sello de Dios, que nos hace partícipes de la gran familia y de la herencia que Dios nos ha prometido. Y finalmente dice, debe ser el bautismo recibido en comunión eclesial, casi siempre, a menos de que una persona lo reciba en estado de muerte o en peligro de muerte. Nadie se bautiza a sí mismo, dice. Además, como el niño que tiene que ser bautizado no puede profesar la fe él solo, sino que debe ser apoyado por los padres y por los padrinos. Y entonces, de aquí la importancia de la sinergia entre la iglesia y la familia en la transmisión de la fe. ¿Qué cosa hacemos nosotros cuando se bautiza un miembro de nuestra familia? La primera cosa, traer un buen padrino, ¿no es cierto? Y eso está bien. No importarlo de Estados Unidos porque llega con los bolsillos mejores que los de otros, sino la persona que tiene convicciones, que vive la fe y que da testimonio de ella y que es capaz de colaborar, de hablar, de comunicar lo que vive, lo que siente, para que esta criatura vaya por el camino derecho y no se debilite. Y el padrino tiene que ser el apoyo para hacer caminar espiritualmente a la persona que se nos encomienda. Cuidado que vayamos a buscar los padrinos, porque ese sí te va a dar un buen regalo, ¿no? Cuidado que aquí sí nos estamos equivocando. Entonces, el Papa recuerda la importancia de valorizar este sacramento que nos abre las puertas al encuentro con Cristo. Luego habla de la Eucaristía, precioso alimento para la fe, acto de memoria, actualización del misterio de Dios y que conduce del mundo visible al invisible. Trae a Dios mismo en nuestra vida este sacramento. Este sacramento nos incorpora en Dios mismo, nos da la vida en plenitud. Estamos con Dios. Dios se digna entrar en nuestra vida.
Tenemos que compenetrar este misterio que nos enseña a ver la profundidad de Dios, el amor inmenso de Él que se entrega a nosotros. Y el Papa recuerda después a la confesión de la fe, hace referencia al credo. Todos debemos confesar nuestra fe, como decía él, no solo con la boca, no solamente con los labios, con la vida, con la acción, con el ejemplo, con la fuerza del amor, con el sacrificio. Cuesta, pero es necesario, porque es así como se construye la iglesia. La iglesia no se construye permaneciendo sentados, tranquilos, y dejar que, en fin, todo vaya caminando. No. Nosotros tenemos que ser los miembros de Jesús, que caminan por el mundo, que hablan, que comunican, que dan testimonio, que van prendiendo la luz, que van encendiendo el amor de Dios por todas partes, que arden, que tienen la pasión por Dios y por las cosas de Dios. Entonces, no se trata de presentar al mundo un conjunto de preceptos, sino una vivencia, una profesión viva, un testimonio que convenza. A este sí le creo, a ese no le creo. Muchas veces escuchamos. Este sí, vale. Este otro, no. Como aquel, yo recuerdo, por asociación de ideas, recuerdo un ejemplo que me hacía mi párroco. Entramos a la iglesia y allí había 2 imágenes de la Virgen. ¿Ves? Esta es la Virgen de Copacabana. Ah, sí. Esta es la auxiliadora. Escucha bien lo que te digo. La que da es esta, la otra no. Y yo miraba pues la caja de la limosna por ahí. Ah, claro, sí, tiene razón. Bueno, no se trata de hacer este tipo de cosas. Lo que vale es nuestro testimonio, nuestra fe profesada con la vida y con las obras. Finalmente, nos dice que este compromiso debe ser confesado en toda su pureza e integridad. La unidad de la fe es la unidad de la iglesia. Quitar algo a la fe es quitar algo a la verdad de la comunión. ¿Qué cosa nos dice el capítulo 4? Este capítulo explica la relación entre la fe y el bien común. La fe que nace del amor de Dios hace fuerte los lazos entre los hombres y se pone al servicio concreto de la justicia, el derecho y la paz. O sea que compromiso de la fe no basta creer simplemente, sino que nos hace mirar un poquito más allá. Es por esto que no se aleja del mundo y no es ajena al compromiso concreto del hombre contemporáneo, a mi prójimo, al hombre de hoy, a los contextos sociales. Tú que trabajas en una fábrica, no eres una luz apagada, sino eres una luz prendida. Eres un Cristo que va allí para incendiar la fe, el amor, para contagiar con tu ejemplo. Tú que vas a una oficina pública, ahí también eres el bautizado, eres el sacerdote en el ministerio común, eres el profeta, eres el instrumento de Dios para hacer presente la presencia viva de Jesús. La fe capta y es un bien para todos, un bien común.
no sirve únicamente para construir el más allá, sino que ayuda a edificar nuestras sociedades. Qué importante es esto. ¿Podemos edificar una sociedad sin Dios? Yo creo que no. Y los que pretenden hacerlo están desfigurando la dignidad humana. Porque primero es Dios, después está el hombre. Entonces, esta sociedad debe tener como faro luminoso a Dios para que avance hacia el futuro con esperanza. Finalmente, dice la familia. La familia fundada en el matrimonio, entendido como una unión estable de un hombre y una mujer. Hablamos de una unión estable. Dos corazones, dos almas, dos espíritus, dos voluntades que miran en una misma dirección para fundar un hogar donde se sirve a Dios, donde se ama a Dios por encima de todo, y para edificar en el nombre del Señor una familia. Esto es fundamental. A ver, ¿qué tipo de familias se programan para la cultura de hoy? ¿Qué familias? ¿Dónde está entrando el problema de la homosexualidad? Ahí estamos desfigurando, ahí estamos de alguna manera amenazando la identidad de la persona humana, degradándola. Dios creó al hombre y a la mujer. Eso es familia. Lo otro no es familia. Entonces, nuestro testimonio es salvaguardar también estas verdades que conocemos y que sabemos que no pueden estar profesándose así con tanta consistencia, lamentablemente, en esta sociedad de hoy. Esta familia nace del reconocimiento y de la aceptación de la bondad, de la diferenciación sexual y fundada sobre el amor en Cristo. Aquí los dos se prometen un amor para siempre, definitivo, no es una prueba. Tu vida marcará mi vida, tu presencia señalará para siempre una vida diferente. Tu presencia será siempre marcada por tu amor, por tu pertenencia total y exclusiva. Me dice que tengo 10 minutos, así que tengo que apurar. Y finalmente se habla de los jóvenes. Los jóvenes aspiran a una vida grande, dice el Papa. Y hace alusión a las jornadas mundiales de la juventud, en las que los jóvenes muestran la alegría de la fe y el compromiso de vivirla de un modo firme y generoso. La fe no es un refugio para personas pusilánimes, sino que ensancha la vida. La fe da un nuevo significado a la fraternidad universal entre los hombres y no es mera igualdad, sino la experiencia de la paternidad de Dios. Tenemos a un Padre común, como también tenemos a una Madre común que es la Virgen, nuestra Madre. Entonces, la paternidad de Dios, comprensión de la dignidad única de la persona. Y en la última parte se habla de la naturaleza. La fe nos ayuda a respetarla, a buscar modelos de desarrollo que no se basan únicamente en la utilidad y el provecho, sino que se considere a la creación como un don. Nos enseña a encontrar las formas justas de gobierno
en las que la autoridad viene de Dios y está al servicio del bien común. Cuando la fe se apaga, dice el Santo Padre, se corre el riesgo de que los fundamentos de la vida se debiliten. ¿Dónde no está Dios? Está la muerte. ¿Dónde se ha descartado a Dios? Están más visibles los signos de la violencia, los signos y los vestigios del vicio, de la desgracia. Donde no está la fe, el hombre está perdido, está a oscuras. Por eso no debemos avergonzarnos de confesar públicamente a Dios, porque la fe ilumina la vida social. Y finalmente, otro ámbito iluminado por la fe es el del sufrimiento. Nos habla del sufrimiento y de la muerte. El cristiano sabe que el sufrimiento no puede ser eliminado, pero que le puede dar sentido. Puede convertirlo en un acto de amor, de entrega confiada en las manos de Dios, que no nos abandona. Y ser así, etapa de crecimiento en la fe y en el amor. Las pruebas no son para destruir al hombre. Los momentos críticos por los que pasamos no son para denigrarnos o para destrozar nuestra dignidad. Dios los permite para que nosotros nos acerquemos a Él, para que la luz de Él se haga más viva. Tal vez tengamos que pasar por momentos así, como si hubiera una niebla, una cortina delante de nosotros. La fe nos dice, no, mira que más allá de las nubes está el sol. Está la gracia, está el amor, está la misericordia, está la providencia del Señor que vela sobre ti, sobre cada uno de nosotros. Entonces, al hombre que sufre, Dios no le da una explicación que explique todo, sino que le responde con una presencia que acompaña, que abre un resquicio de luz en la oscuridad. En este sentido, la fe está unida a la esperanza. Y aquí el Papa hace un llamado. No nos dejemos robar la esperanza. No permitamos que la banalicen con soluciones y propuestas inmediatas que obstruyen el camino. Así, finalmente, en la conclusión, el Papa nos invita a mirar a María, María nuestra Madre, icono perfecto de fe. ¿Quién es la persona que más estuvo al lado de Jesús? Su madre. ¿Quién es la persona que más amó a Jesús en esta tierra? Su madre. ¿Quién es la persona que más lo abrazó y lo besó? Su madre. ¿Quién fue la persona que más estuvo al lado de él para sufrir, para compartir los momentos difíciles de la vida? Su madre. Siempre su madre acompaña al Hijo. Y ella camina en este mundo como signo de esperanza, visitando a sus hijos, despertando a la fe, recordándonos que tenemos que permanecer fieles, dejar los ídolos de un tiempo y permanecer fieles a la luz que el Señor nos ha permitido conocer. A ella se alza la oración del Papa para que ayude la fe del hombre. Nos recuerde que aquellos que creen nunca están solos y que nos enseñe ella a mirar con los ojos de Jesús. Muchas gracias. ¿Qué? De la indulgencia, para ganar la indulgencia ahorita en el año. Ay, quiero hacer. Porque la gente ha preguntado. Con este creo que me escucha mejor, ¿o no? Hola. Perdón, había estado apagado esto, con razón.
me hace recuerdo, Mine, de la indulgencia plenaria. Ustedes saben que cada vez en este año de la fe, cada vez que vamos a la misa, podemos recibir para nosotros y para otros la indulgencia plenaria. ¿En qué consiste? Bueno, estar en gracia de Dios. Si es que no lo estamos, estar confesados. Rezar un credo, un Padre Nuestro, 3 Ave Marías y un Gloria, y luego también todo esto según las intenciones del Santo Padre. Y luego pues estar en gracia de Dios, hacer la comunión si se puede, pero cada vez que vamos a una misa, quédense para hacer esta oración plenaria, de indulgencia plenaria. No se olviden que ganamos para el cielo a un alma si es que lo hacemos. Cada vez que lo hacemos podemos mandar a nuestro amigo que acaba de fallecer, o a nuestros padres, a nuestros amigos, personas queridas, para que vayan al cielo. Cada misa es una ocasión para lanzar al cielo una persona que nosotros queremos lanzar. Y nunca lo dejemos de hacer. Y ahora lo haremos recordando a todos nuestros seres queridos, rezando según las intenciones del Santo Padre, de esta manera. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo,